El bloque de subasta se sentía más frío de lo que ella había imaginado. No por el aire. El sol de septiembre en Texas siempre quemaba pesado sobre la piel, sino por las miradas. Ojos que no la veían como mujer, sino como cosa. Como una posesión. Como un negocio por cerrar. Clara estaba de pie con las manos entrelazadas, los nudillos blancos contra el azul deslavado de su vestido, el mismo que había usado en el funeral de su esposo un año atrás. $30 por la viuda, ladró el subastador, con voz áspera como alambre de púas. Es fuerte, sabe cocinar, sabe coser y se detuvo lo suficiente para que todos supieran lo que venía. Aún es joven, pero estéril. La palabra cayó como piedra. El pecho de Clara se apretó. Sintió como la vergüenza le trepaba por el cuello mientras un murmullo recorría al grupo de hombres reunidos. Estéril. Esa sola palabra había arruinado su vida. La familia de su difunto esposo la había echado, sus suegros se la habían escupido en la cara como maldición, y ahora era la etiqueta bajo la cual estaba siendo vendida. No era Clara, la mujer que una vez soñó con enseñar a niños, que tocaba el piano con dedos suaves en su casa de infancia, que amaba las flores silvestres de primavera. No, ahora era solo eso, estéril. La primera oferta fue baja. Demasiado baja. Tan baja que a Clara le dolió más que el hambre. Un hombre de sombrero marrón escupió tabaco y gritó. $10. La gente rió. Otro levantó la mano hasta 15, con una sonrisa aceitosa y repugnante. Clara trató de no mirarlos. Fijó sus ojos en el horizonte, en esa línea delgada de colinas doradas al sol. Si miraba lo bastante lejos, quizás su alma no se desmoronaría allí. Y fue entonces cuando lo vio. Un ranchero alto, de hombros anchos, con el sombrero echado hacia abajo. No joven, su rostro tenía surcos hondos, marcados por años de trabajo y pérdidas, pero sus ojos. Sus ojos no eran como los de los demás. Donde la multitud veía a alguien roto, su mirada sostenía otra cosa. Algo firme. Algo sereno. Él no levantó la mano. No gritó ningún número. Solo estaba ahí, cerca de la orilla de la multitud, con una bebé acurrucada en el hueco de su brazo. La niña tenía el cabello claro como el maíz tierno, las mejillas redondas y encendidas por el calor. Mordisqueaba un trapo pequeño, inquieta. El corazón de Clara dio un vuelco. Hacía años que no cargaba a un niño, no desde el parto sin vida que la condenó al título de inútil. Y sin embargo, en ese instante, viendo a la pequeña moverse contra el pecho de su padre, sus brazos dolieron de ganas de abrazarla. Las ofertas subieron lentamente, 20, 25, 27. La voz del subastador sonaba impaciente. Entonces, clara y firme, la voz del ranchero atravesó el aire. 50. El silencio cayó de golpe. Todos voltearon. Nadie esperaba una cifra tan alta por una viuda incapaz de dar hijos. El subastador parpadeó, sorprendido, luego golpeó con la mano la tarima. ¡Vendida! Las rodillas de Clara casi cedieron. Su vida acababa de ser cambiada de manos otra vez, y ni siquiera sabía el nombre de aquel hombre. Cuando la multitud se dispersó, ella esperó, temblando. El ranchero se acercó despacio, aún con la niña acomodada fácilmente en su brazo. De cerca, su presencia imponía, pero no con dureza, sino con una firmeza tranquila, como un roble que había aguantado muchas tormentas. Sus ojos, grises, serenos, imposibles de leer, se encontraron con los de ella sin vacilar. «Vendrás conmigo», dijo, la voz baja, casi suave. Y tras una pausa, añadió algo que la golpeó más fuerte que cualquier oferta. «No porque te compré, sino porque mi niña necesita a alguien. Y pienso que tal vez, tú también lo necesitas». La garganta de Clara se cerró, y por primera vez en meses,
sintió que las lágrimas querían brotar. Quiso hablar, pero apenas pudo asentir con la cabeza. El ranchero inclinó un poco el sombrero. Me llamo Jacob. Ella es Mary. Bajó la mirada hacia la niña, que ahora fijaba unos ojos curiosos en Clara. Si quieres, puedes quedarte. Si no, su mandíbula se tensó. También saldrás de aquí con los 50 en tu bolsillo. Yo no soy de los que encierran almas. Clara parpadeó incrédula. ¿Libertad? ¿Elección? En un bloque de subasta, esas palabras no existían. Y sin embargo ahí estaban, saliendo de la boca de un hombre que la veía no con desprecio, sino con algo que no había sentido en tanto tiempo: respeto. Por primera vez, Clara lo miró de verdad. Su camisa estaba manchada de polvo, las mangas arremangadas, la vida de rancho marcada en cada arruga de su piel. Pero en el modo en que sostenía a su hija, con tanta ternura, como si fuera el tesoro más frágil del mundo, ahí había algo distinto. Y en ese instante, de pie sobre la tierra de su hora más baja, Clara entendió que tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El viaje hacia el rancho fue silencioso al principio. Jacob guiaba el carro con las riendas firmes, la vista puesta en el camino polvoriento que se extendía entre colinas y praderas. Clara iba sentada al otro lado, con la pequeña Mary en brazos. Al principio, dudó en tomarla, pero la niña había estirado los bracitos hacia ella, como si la reconociera desde siempre. El calor del cuerpecito en su pecho le provocaba una mezcla de consuelo y dolor. Era una caricia y una herida al mismo tiempo. Mary se aferraba a su vestido, sus dedos diminutos arrugando la tela como si no quisiera soltarla. Clara cerró los ojos, permitiéndose por un instante imaginar que ese niño podía ser suyo. Jacob la observó de reojo, sin decir nada. Había visto en los ojos de muchas mujeres el vacío de la pérdida, pero en ella había algo distinto, una dulzura silenciosa que parecía resistir a pesar de todo. No tienes que temer aquí, dijo de pronto, con voz baja. La gratitud y la desconfianza peleaban en su interior. Después de lo que había vivido, le costaba creer en la bondad de un hombre. El rancho apareció al caer la tarde. Una casa de madera fuerte, con un porche amplio y corrales que se extendían hacia el horizonte. Había caballos que relinchaban al sentir el carro, y unas cuantas gallinas que corrían libres cerca del granero. No era un lugar rico, pero había algo en el que hablaba de trabajo honesto y manos que no se rendían. Al bajar, Clara dudó en sus movimientos, como si cada paso pudiera romper el acuerdo invisible que la mantenía ahí. Jacob le abrió la puerta de la casa sin palabras. El interior olía a leña, a pan viejo y a vida sencilla. Había juguetes de madera sobre una mesa pequeña y una manta tejida a mano sobre el sillón. Es tu casa ahora, si decides quedarte, dijo Jacob, colocando su sombrero en un perchero gastado. Clara tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera un lugar como si de verdad lo mereciera. Esa noche, mientras Mary dormía en una cuna junto a la cama grande de Jacob, Clara se sentó junto a la ventana, mirando el cielo tachonado de estrellas. El silencio del campo era profundo, casi sagrado, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de despertar al día siguiente. Los días empezaron a tomar forma. Clara cocinaba pan y sopas sencillas, lavaba la ropa, cuidaba la casa. Pero lo más importante era Mary. La niña se pegaba a ella como si hubiera estado esperando sus brazos desde siempre. Clara le cantaba canciones que recordaba de su infancia, la cargaba al huerto, le mostraba flores silvestres y le enseñaba a decir sus primeras palabras. Al principio, Jacob mantenía su distancia. Pasaba las horas en el campo, trabajando con el ganado o reparando cercas. Pero cada vez que regresaba, encontraba a Mary riendo con Clara, su risa clara llenando la casa. Y algo en su pecho se aflojaba.
Una tarde, mientras Clara lavaba ropa en el patio, Jacob se acercó. El sol caía en tonos dorados sobre su sombrero. He visto cómo la mira, dijo él, con voz pausada. Como si fuera suya. Clara bajó la vista, las mejillas ardiéndole. Es que siento como si hubiera estado esperando por ella toda mi vida, susurró. Jacob la observó un largo momento. Luego asintió, sin decir más, pero con una leve suavidad en los ojos que no había mostrado antes. La vida en el rancho no era fácil. Había días de tormenta, de animales enfermos, de cansancio y tierra dura. Pero también había pequeñas cosas. Mary dando sus primeros pasos agarrada de la falda de Clara, la risa inesperada en medio del trabajo, la calma de las noches bajo un cielo infinito. Y poco a poco, Clara comenzó a sentir algo que había perdido hacía mucho: pertenencia. No como sirvienta, no como viuda estéril, sino como mujer, como alguien que volvía a tener un lugar en el mundo. Pero esa calma estaba a punto de ser puesta a prueba. Un domingo, en el pueblo, mientras Jacob compraba provisiones y Clara paseaba con Mary en brazos, una voz venenosa se alzó entre la gente. «Mírala», dijo una mujer mayor, con desdén. «La compraron porque no sirve para dar hijos, y ahora se cuelga de ese ranchero como si fuera señora de algo». El comentario cayó como cuchillo. Clara sintió la sangre huirle del rostro. Miró a Jacob, esperando que la vergüenza lo alejara de ella. Pero en lugar de eso, él se volvió hacia la mujer, los ojos encendidos como acero. «Ella vale más que tu lengua ponzoñosa», dijo con voz firme, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Y mientras yo respire, nadie la va a llamar menos de lo que es». El pueblo quedó en silencio. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No porque la defendiera con palabras duras, sino porque por primera vez alguien la había visto como algo más que una carga. Esa noche, «Gracias», dijo ella, con voz temblorosa. «Nadie había hecho eso por mí antes». Jacob la miró, serio, con una mezcla de cansancio y ternura. «No tienes que agradecerme. Solo dije la verdad». Clara bajó la vista, pero en su pecho algo nuevo empezaba a crecer. Algo que aún no se atrevía a nombrar. El verano llegó con un calor sofocante, y con él llegaron también nuevas pruebas. El rancho demandaba cada día más esfuerzo. El ganado necesitaba agua, las cercas se caían con el viento, y las cosechas sufrían bajo el sol implacable. Clara trabajaba junto a Jacob como si hubiera nacido para esa vida. Sus manos, antes finas, ahora se llenaban de callos. Su piel, que antes se protegía bajo techos ajenos, se doraba bajo el cielo abierto. Y en medio de esa dureza, la risa de Mary era lo que sostenía a los dos. La niña ya caminaba tambaleante, dando pasos inseguros entre el polvo del patio. Clara la seguía con paciencia infinita, levantándola cada vez que caía. Jacob observaba desde el porche, con una calma que escondía algo más profundo, un agradecimiento silencioso hacia esa mujer que había devuelto vida a su hija y a él mismo. Pero Jacob era hombre de silencios. Su corazón había aprendido a guardarse tras muros de piedra después de perder a su esposa en el parto. Y aunque cada día sentía crecer dentro de sí una ternura que lo sorprendía, no sabía cómo decirlo. Clara también callaba. Había noches en que, al escuchar a Mary respirar en la cuna, pensaba en cómo había llegado a ese lugar. Vendida como si fuera mercancía, y sin embargo, ahora tenía un hogar. Pero el miedo no la abandonaba del todo. ¿Y si un día Jacob decidía que no la necesitaba más? ¿Y si todo se desmoronaba otra vez? El destino puso esa duda a prueba una tarde de tormenta. El cielo se ennegreció con rapidez, y el viento soplaba como si quisiera arrancar la tierra de raíz. Jacob estaba afuera asegurando el ganado cuando Clara, desde la ventana,
vio a Mary tropezar cerca del granero. El viento levantó polvo y la niña cayó llorando, incapaz de levantarse. Sin pensarlo, Clara corrió bajo la lluvia que comenzaba a azotar, la falda enredándosele en las piernas. «¡Mary!», gritó, tomándola en brazos y cubriéndola con su propio cuerpo mientras los relámpagos iluminaban el cielo. En ese instante, un árbol cercano fue alcanzado por un rayo, partiéndose en dos con un estruendo que sacudió el suelo. Clara se arrodilló, temblando, abrazando a la niña contra su pecho como si su vida dependiera de ello. Jacob llegó corriendo, empapado, los ojos abiertos de miedo como pocas veces en su vida. «¡Clara!». Ella alzó la mirada, jadeando, con Mary segura en brazos. Jacob se arrodilló junto a ellas, sus manos grandes temblando al comprobar que estaban bien. Esa noche, cuando la tormenta pasó y el rancho volvió al silencio, Jacob se sentó frente a Clara junto al fuego. Ella secaba el cabello de Mary con una manta, y la niña, agotada, ya se quedaba dormida. «Hoy pensé que las perdía», dijo Jacob, con voz ronca. Clara lo miró, sorprendida. Nunca lo había visto tan vulnerable. «No me importa el rancho, ni el ganado, ni el dinero. Si algo les pasara», se interrumpió, apretando los puños. No podría soportarlo. El corazón de Clara dio un vuelco. Sintió que algo se abría dentro de ella, un espacio que había mantenido cerrado por tanto dolor. «Jacob», susurró. «Yo tampoco quiero perder esto». Los ojos de él se encontraron con los de ella, y en ese cruce silencioso, algo cambió. No eran ya un hombre y una mujer unidos por un contrato extraño, ni una viuda estéril y un ranchero cansado. Eran dos almas que, a pesar de las cicatrices, habían encontrado refugio una en la otra. Los días siguientes estuvieron llenos de un cuidado distinto. Jacob la miraba más de cerca, buscaba su opinión en las decisiones del rancho, dejaba que su risa lo acompañara en el trabajo. Clara, por su parte, empezó a caminar con menos miedo, sintiendo que por fin tenía un lugar que no podía arrebatarle nadie. Pero la vida del campo rara vez permite treguas largas. Una mañana, un grupo de hombres llegó al rancho. Eran tres, con miradas duras y sonrisas torcidas. Uno de ellos, alto y delgado, llevaba un sombrero que Clara recordaba, lo había visto en la subasta. Era el mismo que había ofrecido $15 por ella. «Jacob», dijo el hombre, con voz burlona. «Venimos por negocios. Y por lo que es nuestro». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mary, que jugaba en el suelo, se aferró a su falda como si hubiera entendido todo sin palabras. Jacob se irguió, serio, su sombra imponiéndose en la entrada. «Ella no es tuya», dijo, firme como un muro. El aire se tensó. Clara supo que lo que ocurriera en esos minutos decidiría no solo su destino, sino también el de la vida que por fin había comenzado a amar. El silencio en el patio era espeso, cargado de amenaza. El viento agitaba las ramas secas de los árboles, y el rechinar del portón parecía anunciar un destino incierto. Clara apretó a Mary contra su pecho, su corazón latiendo con fuerza. Los tres hombres no habían llegado por negocios, lo sabía, habían venido por ella, como si fuera todavía una mercancía. «Yo la vi primero», escupió el del sombrero, el mismo de la subasta. «No es justo que tú, Jacob, hayas tirado el dinero nomás para llevártela. Ella me pertenecía». Las palabras eran cuchillos. Clara sintió como la vergüenza de aquel día en la subasta se levantaba como sombra para devorarla de nuevo. Pero esta vez, Jacob estaba ahí. Él avanzó un paso, su voz grave resonando como trueno. «Clara no es de nadie. No la compré para poseerla. Está aquí porque así lo quiso, y si se queda será por decisión suya, no por capricho de un hombre cobarde».
Los intrusos se miraron entre sí. El de sombrero rió con malicia. Entonces tendremos que quitártela a la fuerza. Jacob no se movió. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, descansaban en la hebilla del cinturón, pero sus ojos hablaban más fuerte que cualquier arma. Den un paso más, dijo, bajo y firme, y sabrán lo que significa enfrentar a un hombre que protege lo que ama. Clara lo miró, sorprendida. Lo que ama. Esas 3 palabras encendieron una llama dentro de ella que borró todo miedo. Los hombres dudaron. El silencio se llenó con el crujir de botas sobre grava. Finalmente, uno de ellos maldijo en voz baja. Esto no se acaba aquí, gruñó el del sombrero, escupiendo al suelo antes de dar media vuelta. Los otros lo siguieron, montando a caballo y alejándose con polvo en el aire. El peligro había pasado, pero Clara aún temblaba. Jacob se volvió hacia ella, y al verla tan apretada contra Mary, con los ojos grandes y húmedos, se le quebró la dureza en el rostro. Perdóname, dijo, acercándose despacio. No debiste vivir esto nunca. Clara lo miró a los ojos, y ahí no vio culpa, sino verdad. No tienes por qué disculparte, susurró. Porque por primera vez, alguien me defendió como si valiera algo. Jacob extendió la mano, tocando con cuidado la suya. Vales todo, Clara. No por los hijos que puedas dar o no dar. Vales por lo que eres. Por cómo amas a Mary. Por cómo has llenado este lugar de vida. Las lágrimas rodaron por el rostro de ella, pero no de tristeza, sino de alivio. Esa noche, el rancho fue distinto. No había miedo, solo la certeza de que juntos habían vencido algo más grande que 3 hombres armados. Habían vencido las cadenas de la vergüenza y del pasado. Con los días, la vida retomó su curso, pero ya nada fue igual. Jacob no volvió a esconder su cariño. Trabajaba junto a Clara como compañero, y en cada mirada había un respeto profundo. Mary, feliz, correteaba entre ellos, diciendo sus primeras frases, llamándolos papá y mamá como si siempre hubieran sido familia. Un atardecer, mientras el cielo se pintaba de naranja y púrpura, Jacob se acercó al porche donde Clara bordaba una manta. Se arrodilló frente a ella, quitándose el sombrero con torpeza. No tengo joyas ni promesas de oro, dijo. Solo mi vida, mi trabajo y este rancho. Pero si aceptas quedarte conmigo, te juro que nunca volverás a sentirte sola. Clara se cubrió la boca con las manos, el corazón desbordado. No necesitaba riquezas, lo que él ofrecía era lo que había pedido en silencio toda su vida. Un hogar, un lugar donde ser amada sin condiciones. Sí, Jacob, respondió con voz quebrada pero firme. Sí, me quedo contigo. Él la abrazó, fuerte, con la certeza de que ese era el comienzo de algo verdadero. Y entre ellos, Mary aplaudía, riendo sin entender del todo, pero sintiendo en su inocencia lo que los adultos tardaron en descubrir, que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del amor que decide quedarse. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de murmurar. Ya no hablaban de la viuda estéril ni del ranchero solitario. Hablaban de una familia que, contra todo pronóstico, había hecho florecer esperanza en un suelo que antes parecía árido. Y cada noche, bajo el cielo infinito del oeste, Clara daba gracias en silencio. Porque lo que un día fue una venta humillante se había convertido en el inicio de su verdadera vida. No era una mujer vendida. Era una mujer elegida. Y en ese rancho, con Jacob y Mary, por fin encontró lo que siempre había soñado, un lugar donde quedarse para siempre.